de la parte de la clínica de cirugía de trauma pediátrico. La idea para el día de hoy es presentarles a ustedes el proyecto que se tiene del Código de Trauma Pediátrico y que abramos más que, es como mostrar la organización, el proyecto que tenemos y abrir la discusión con el grupo de cirugía de trauma, pues para que vamos mirando cómo vamos organizando esto. El día de hoy estoy con Paola González, residente de tercer año de cirugía general, que muy amablemente pues ha dedicado su tiempo a tratar de organizar esta charla del día de hoy. Bienvenida, Paola. Gracias. Bueno, como me presentó el profe, pues yo soy residente de tercer año de cirugía general, el profe José Luis Castillo, cirujano general subespecialista en cirugía pediátrica y docente de la sección de cirugía pediátrica de Univalle. Hoy me corresponde hacer una revisión del tema Código de Trauma Pediátrico. Entonces queríamos empezar hablando con un caso clínico. Tenemos un paciente de 15 años que ingresa a nuestra institución con una herida por arma de fuego epigástrica en contexto de un abdomen agudo con los siguientes signos vitales: una tensión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 112. Tiene esta herida única, epigástrica, con esos signos vitales. Le hacemos un FAST y encontramos que tiene todas las ventanas abdominales positivas y un hemotórax derecho. Y le hacemos una radiografía que nos muestra el proyectil alojado en el hemicuerpo, digamos, contralateral, y esta radiografía de tórax. Entonces, este paciente de 15 años que llega en estas condiciones, en esta institución, sabemos qué debemos hacer, sabemos a quién llamar, sabemos cómo activar el protocolo de acción. Eso es lo que vamos a descubrir. Entonces, esta es la tabla de contenidos de la charla. Vamos a empezar por una inducción, estadísticas globales, todo lo que es la diferencia entre niños y adultos, y luego vamos a incursionar ya en lo que es como tal el contexto del código de trauma. Entonces, el trauma severo o el trauma pediátrico severo representa una carga muy importante para la salud a nivel global. No solo por la carga de la atención de los pacientes, sino que al ser pacientes pediátricos, pues pierden más años de vida útil, dado las morbilidades generadas por estos traumas. Es una causa bastante prevalente de consulta. Es importante que de esta charla se lleven que los niños son diferentes que los adultos, no son adultos pequeños, y por eso el trauma en ellos también se maneja diferente. Y hay que entender que hay mucho desconocimiento alrededor de cómo se manejan los códigos de trauma pediátricos. En cuanto a estadísticas globales, entonces tenemos la incidencia por año y por edad. Vamos a tener que es mucho más frecuente el trauma pediátrico en los niños que en las niñas, y que aumenta esa brecha progresivamente a medida de que aumenta la edad de los pacientes, siendo la edad pues donde se presenta mayor diferencia en la adolescencia y casi que en la adultez. En cuanto a los mecanismos de trauma que se presentan, esta es una estadística de Estados Unidos, del Banco de Trauma Pediátrico de Estados Unidos para el 2016, del Colegio Americano de Cirugía, y para ellos, la causa más frecuente o el mecanismo más frecuente de trauma son las caídas. Esto es otro estudio que se publicó ya a nivel de Europa, y para ellos hay una presentación bimodal del trauma, sigue siendo mucho más prevalente en hombres que en mujeres, y tiene dos picos, digamos, de presentación del trauma: los pacientes que van de 1 a 3 años y los pacientes que van de 11 a 14 años. Hay una distribución bimodal. Y el lugar donde más frecuentemente se presentan los traumas va a ser a nivel de la cabeza. El trauma, pues, es la causa más frecuente de mortalidad y discapacidad en la niñez a lo largo del mundo. Esa es una estadística del CDC que es un poco vieja, pero es para mostrar que desde el 2008, donde se hicieron estas estadísticas, se reportaban 17.000 muertes por trauma al año solo en Estados Unidos de pacientes menores de 18 años. Y la OMS reporta una mortalidad asociada a todos esos pacientes que presentaron trauma, pues, del 27.1%. Y en Europa es la principal causa de muerte en niños, lo que es el trauma. Esta es la distribución de los mecanismos de trauma para este artículo. Ellos mencionan que en los menores de 1 año lo más frecuente es el trauma por asfixia, que es el único artículo donde encontré que fuera así. En el resto de la distribución de las edades, lo más frecuente va a ser el trauma cerrado asociado a accidentes de tránsito. ¿Cómo se comporta entonces la mortalidad? Hay que tener presente que la mortalidad tiene tres momentos importantes donde podemos incidir o no.
Entonces, el primer momento donde va a morir la gran cantidad de pacientes es a nivel prehospitalario, en estos traumas severos, todo lo que son lesiones letales, daño por trauma penetrante de tórax, trauma craneoencefálico severo. Estos pacientes no llegan al hospital. Eh, pero hay otro que es el grupo hospitalario, que es donde nosotros podemos realizar un cambio con medidas como los códigos de trauma. Y es así como se ha conocido que cuando se instala un código infarto, un código ACV, eso disminuye la mortalidad y morbilidad de los pacientes. Y es lo que se busca con la creación del código de trauma a nivel de los pacientes pediátricos, disminuir estas muertes que se presentan ya sea por hipoxia, por hipotensión, por hipovolemias no reconocidas o que son manejadas inadecuadamente. Esto ya es a nivel local. Este es un artículo publicado por la Fundación Valle del Lili, un artículo, el único artículo donde se habla de la estadística del trauma pediátrico en Cali como tal. Es un estudio retrospectivo que se realizó del 2012 al 2014 usando todos los pacientes que habían sido ingresados al banco de la Sociedad Panamericana de Trauma. Y ellos mencionan que en Cali 4 de 5 muertes de los niños por trauma son asociadas a violencia. Eso quiere decir que acá, pues casi el 80% de nuestros niños que sufren algún tipo de trauma están asociados a un contexto de violencia. Y ellos aquí incluyen pacientes de Cali, de todo el Valle y de Cauca también, de estos dos departamentos. La población más frecuente fue adolescentes masculinos y hablan de que hay una tendencia que disminuya el trauma, pero también es porque también hay armas más letales, entonces tienden a llegar menos los niños a las instituciones. Esto fue pues el estudio que ellos hicieron, un total de 581 pacientes, donde la mayor prevalencia pues fue de hombres. El trauma más frecuente fue el trauma cerrado asociado a caídas y accidentes de tránsito. Ellos hablan de que las características de estos pacientes fue pues que fuera más frecuente, ahí los dividen en los que sobreviven y los que mueren. La sobrevida fue mayor en los pacientes que tuvieron trauma cerrado y la mortalidad fue mayor en los pacientes que presentaron trauma penetrante. Y esta pues fue la más frecuente que se mantuvo, que fue el mecanismo de trauma de caída. Entonces hay algo importante para mencionar en cuanto a la epidemiología y es que hay dos picos de consulta en los chiquitos menores de un año, de 1 a 3 años, y en los varones mayores de 15 años, en el contexto pues ya del conflicto armado como tal dentro de las ciudades. Las causas de consulta van a ser las caídas, los accidentes de tránsito y el trauma por agresión, dependiendo del lugar donde estemos viendo la estadística. Los lugares donde más ocurren los traumas van a ser en el hogar, en la calle o en los sitios de recreo, y la mayoría de los traumas son involuntarios. Porque aquí pues no incluyen los traumas voluntarios que son los asociados a autoagresiones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los niños son diferentes a los adultos, no son los mismos, no son adultos pequeños. Entonces la principal diferencia es que ellos tienen una cabeza proporcionalmente más grande y eso los va a hacer más susceptibles a que tengan traumas craneoencefálicos, pues como primer lugar de trauma. Además, el cráneo de ellos es delgado y eso los hace más propensos a que lesiones con menor energía causen traumas más severos. Sin embargo, pues hay que mencionar que si las suturas no se han cerrado es un factor protector porque si el edema cerebral se presenta, pues va a tener, digamos, más campo en el espacio subaracnoideo del cerebro para no sufrir tanto. Además de esto, los niños tienen menos músculo, menos tejido conectivo, menos grasa, y eso hace que ellos no sean como un huevito que tiene sus órganos protegidos dentro de un panal, sino que simplemente hay una bolsa que los protege, y eso va a hacer que haya mayor daño a órganos internos cuando tienen un trauma. Hay también diferencias importantes en la vía aérea, una lengua más grande, una epiglotis más fofa, más anterior, más flexible, unas cuerdas vocales que son en forma de omega, que también hace difícil su intubación. Y además tienen pues menor superficie corporal. ¿Y eso qué va a hacer? Que haya más energía transmitida hacia ellos. Y lo podemos ver claramente aquí. Si un paciente adulto presenta un trauma en esta sección, pues yo puedo decir que es solo del cuadrante superior derecho, pero ese mismo círculo en un niño va a abarcar la totalidad del abdomen y eso se va a ver reflejado pues en un trauma de más estructuras internas. En cuanto a las diferencias fisiológicas, pues los niños, digamos que también tienen una respuesta al trauma diferente. Ellos van a tener una primera injuria, que es el trauma como tal, y después de eso van a generar una inflamación local, una respuesta inflamatoria local. Y ahí es donde viene el segundo golpe, que es donde nosotros podemos actuar. Nosotros no podemos deshacer el trauma, pero sí podemos actuar sobre ese segundo golpe, que es la acidosis metabólica, la hipoxia, la isquemia, y corregir toda esa cascada que se presenta después del trauma.
Hay que tener en cuenta también que los pacientes pediátricos tienen una gran capacidad para mantener la presión arterial, como lo muestran en este artículo. Ellos pueden perder gran cantidad de sangre de forma aguda y no alterar su presión arterial. Entonces, este es un factor fisiológico muy diferente y muy importante en los pacientes con trauma y ya lo vamos a ver más adelante. Eh, los pacientes con trauma, pues severo, pediátrico, no se pueden manejar en cualquier lugar. Es por esto que aparece la necesidad de describir centros de trauma pediátricos como este, donde busquemos que haya todos los elementos para que se le brinde la mejor atención a estos pacientes. Entonces, para que haya un centro de trauma o un lugar se considere un centro de trauma pediátrico, debe haber un servicio de trauma pediátrico dirigido por alguien con experiencia. Y no es lo mismo tener experiencia atendiendo trauma que ser un equipo experimentado. Entonces puede haber un cirujano que opere muy bien, pero si no hay un equipo experimentado para atender el código de trauma, no va a servir de nada que haya un solo experto. Entonces tiene que haber un servicio de trauma pediátrico como tal. Debe haber cirujanos de trauma acreditados para la atención de traumatismos pediátricos. Debe haber un conjunto de especialistas, especialistas pediátricos en medicina de urgencias, ortopedia, neurocirugía, para atender pues, de forma holística estos pacientes que presentan traumas en todas partes. Eh, Debe haber una sala de emergencia pediátrica independiente y una sala de cuidado intensivo, que es algo que por lo menos en este momento no está muy claro en la institución. Debe haber un equipo de reanimación pediátrica en todas las áreas de atención del paciente. Eso quiere decir que va desde donde se ingresa el paciente hasta donde se hospitaliza el paciente. Y se debe garantizar pues, la mejor atención y rendimiento para, específicas para pediatría. Y eso habla de todo lo que es la toma de exámenes oportuna y no tomar exámenes de más también. Las diferencias entonces fisiológicas van a partir a través de la tríada de la muerte, lo que es la acidosis, la hipotermia, la coagulopatía, y tener presente que la coagulopatía se presenta pues y determina la presencia de un shock hemorrágico y lo perpetúa porque produce una disfunción del sistema de coagulación anticoagulación. Eso se ve muy, digamos, influenciado por lo que es la coagulopatía iatrogénica exógena, que es lo que nosotros podemos, digamos, manejar, y es no inundar al paciente y no hacerle pues hemodilución al paciente. Entonces, esto es muy importante porque estos pacientes que hacen coagulopatía van a requerir hemoderivados y es por esto que una institución que quiera hacer un centro de referencia y que quiera atender códigos de trauma pediátricos requiere de un banco de sangre que esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eh, para hablar de código de trauma pediátrico hay muchos artículos, mucha evidencia, muchos lugares donde se han instaurado ya códigos de trauma pediátricos y es lo que vamos a hablar un poco ahora. ¿Qué es un código de trauma entonces? Es una activación de un equipo de trabajo que está dentro de una institución y va a variar de institución a institución para abordar de forma integral, rápida y efectiva a los pacientes que presentan un trauma grave. ¿Cuáles son las metas de los códigos de trauma? Que se optimicen los recursos, que haya menor estancia en el servicio de urgencias, es decir, que el paciente se resuelva rápido, si necesita ir a la UCI, si necesita ir a hospitalización, si necesita ir a quirófano, si necesita imágenes, se pueda definir rápidamente, que haya menor tiempo de traslado al quirófano, disminuir la mortalidad en estos pacientes y las complicaciones asociadas al trauma. Básicamente es identificar y tratar rápida y efectivamente todas las lesiones en el paciente politraumatizado pediátrico que comprometan la vida. ¿Cuáles son los componentes del código de trauma? Entonces hay que tener un equipo de trabajo, unos criterios claros de activación del código de trauma, un sistema de activación eficiente, hay que tener insumos y materiales específicos para la atención de estos pacientes y siempre después de que se haga la atención de un código de trauma debe hacerse un debriefing o una retroalimentación de esto. Esto, por ejemplo, en los pacientes adultos en esta institución ya se hace, pero a nivel del trauma pediátrico aún no lo tenemos todavía sistematizado. Entonces, el equipo de trauma pues, va a brindar una evaluación y manejo oportuno a los pacientes traumatizados, debe proporcionar una resucitación oportuna y priorizar el manejo de las lesiones que amenazan la vida. Este es un artículo que propone que este es el grupo que debería conformar un equipo de trauma como tal. Esto es publicado aquí en Colombia, pero no es de Cali. Y entonces ellos hablan de que debe haber un emergenciólogo, debe haber un pediatra, debe haber cirugía pediátrica, pero aquí incluyen todas las especialidades quirúrgicas, si es de neurocirugía, si es de ortopedia, si es de cirugía pediátrica, incluyen todas las especialidades quirúrgicas. Debe haber un grupo de anestesiología que esté dispuesto a responder pues 24/7, un grupo de enfermería. Y en cuanto a los insumos que se requieren, debe haber un banco de sangre disponible, debe haber un sistema de imágenes disponible,
debe haber quirófano obviamente disponible 24/7 y todo lo que es el apoyo logístico, quién lleva las muestras, quién las trae, quién lleva al paciente, quién lo trae y lo moviliza oportunamente. Y pues, ¿dónde entramos nosotros? Aquí vamos a ver pues nuestro papel también en el código de trauma. Este es un artículo de Inglaterra donde habla del trauma call y describe todas las etapas o todos los tiempos ideales para un manejo gold estándar en un paciente politraumatizado. Y hablan entonces de la secuencia del código de trauma. ¿Qué es lo más importante? Que el código de trauma no inicia cuando el paciente llega a la institución. La, la mortalidad de los pacientes con código de trauma o que están politraumatizados severos no va a disminuir si no hay un buen sistema prehospitalario que avise que el paciente va a llegar, que avise que viene un paciente que necesita X tipo de cosa, y eso es lo que nos va a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, el primer tiempo es T-15, es decir, 15 minutos previo a la llegada del paciente. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Entonces, lo primero es que se va a reunir el equipo, se informa al jefe, se informa al auxiliar, se informa al terapeuta respiratorio, al pediatra y al cirujano, al ortopedista, a los que estén de turno. Y ahí vamos a determinar qué rol tiene cada paciente, cada persona dentro del código de trauma. Entonces hay que avisarle al terapeuta respiratorio, vea, usted va a ser el encargado de la vía aérea, al auxiliar de enfermería. Entonces apenas el paciente llegue, usted debe monitorizar al paciente, garantizar menos accesos venosos, colocarle el collar cervical en caso de que el paciente venga pues con un trauma de cuello. Al enfermero, decirle, usted no se va a poner ni a monitorizar ni a canalizar el paciente, usted va a transfundir el paciente si es necesario, garantizar la sangre, el plasma, lo que se le vaya a colocar y administrar los medicamentos que le vaya diciendo la persona a cargo. Y el pediatra pues va a ser el encargado de la valoración inicial. Se debe en ese momento entonces avisar al banco de sangre que viene un paciente que probablemente va a requerir hemoderivados y alistar todos los equipos y medicamentos, como que como el carro de paro, como el ecógrafo para poderle hacer el FAST al paciente cuando ingresa y todos los medicamentos para resucitarlo en caso de que sea necesario. Y aquí es donde se debe determinar cuál es el líder del código de trauma, porque si no hay un líder, nada va a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar roles, vamos a usar un circuito cerrado de comunicación y eso qué quiere decir que si el líder del equipo de trauma da una orden, el encargado de esa orden debe informar que recibió la orden y debe informar cuándo fue cumplida la orden que se le dio. Se debe mantener el control para minimizar el error. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie debe entrar en pánico, que no debe haber gente corriendo, buscando cosas desesperadamente, porque cada uno ya va a saber qué tiene que hacer y eso va a minimizar el error. Se le debe comunicar el plan al equipo y esto se hace obviamente desde antes de que llegue el paciente. Se debe compartir responsabilidades, es decir, que a pesar de que el líder es el que da las órdenes, siendo en ese momento un pediatra, él puede apoyarse en el anestesiólogo para la vía aérea, él puede apoyarse en un cirujano pediatra para definir si el paciente es quirúrgico y compartir pues, la responsabilidad en la toma de decisiones. Y esto se debe practicar con todos los pacientes críticos, no solo los pacientes traumatizados, sino todos los pacientes que lleguen en un contexto crítico, para mejorar así la atención de los pacientes cuando llegue un politraumatismo severo. Al momento de la llegada del paciente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la valoración inicial. Y esto se hace haciendo la historia clínica. Entonces, no vamos a hacer una historia clínica pediátrica y no le vamos a preguntar al niño si tiene gatos y si tiene techo de paja. Obviamente, es un paciente politraumatizado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la valoración con el ADNIS. Esto es lo que le vamos a preguntar. La edad, el tiempo en el cual se presentó el trauma, o sea, en qué momento se presentó el trauma, hace cuánto, cuál fue el mecanismo de trauma, qué heridas presenta el paciente, qué síntomas tiene asociados a esas heridas, es decir, si el paciente llega con una puñalada en el pecho, tiene disnea, no tiene disnea, y qué tratamiento se le dio previo a ingresar a la institución. Se le puso algún tipo de cristaloide, se le transfundió, se le puso una válvula Gingrich, cualquier cosa que se le haya hecho por fuera. En el tercero, que es el primer tiempo ya de acción que vamos a hacer acá, entonces va a ser la valoración primaria. Y esto va a estar encabezado por el pediatra o el residente de pediatría que esté en el momento de que ingresa al paciente. Entonces, se va a hacer todo lo que es el ABCDD. Hay muchos artículos que hablan sobre cómo hacer un ABCDD adecuado en los pacientes pediátricos. Este es el que nosotros tomamos, que es C o X, puede ser cualquiera de las dos letras al inicio, ABC, D, E, F, incluyendo el FAST al final. Entonces, esto lo vamos a hacer durante los primeros 5 minutos de la revisión. ¿Qué vamos a revisar? Que el paciente tenga controladas hemorragias, si el paciente requiere ser intubado o no, si el paciente requiere un drenaje de tórax o si el paciente requiere hemocomponentes.
y vamos a hacer un FAS, obviamente, cuando llegue este paciente. Entonces, ya para entrar un poquito más a profundidad, la vía aérea, ¿qué nos va a evaluar? Nos va a verificar si está permeable o no, es decir, que si el niño llega gritando, llorando, pues yo ya sé que está permeable, y vamos a proteger la columna cervical. Eh, Hay que tener en cuenta entonces cuáles son las indicaciones de estos pacientes politraumatizados para realizarles una intubación temprana. Van a ser todos los pacientes que tengan una obstrucción de la vía aérea que no sea manejable, es decir, que no sea por flexión de la cabeza o que no sea porque tienen algo en la boca, o simplemente aspirarle las secreciones. En un paciente que llegue en apnea también se debe intubar apenas llega, que llegue en parada cardíaca o que tenga disminución progresiva del estado de Glasgow menor a 8. Que tenga un trauma maxilofacial severo o un trauma por inhalación, o sea, una quemadura de la vía aérea que me diga que el paciente ahora puede estar normal, pero hay un hematoma que me va a obstruir o hay edema de la vía aérea que me va a obstruir posteriormente. En cuanto a la ventilación, entonces se debe prevenir la hipoxia. Los niños son muy sensibles a la hipoxia y la forma en que ellos manifiestan que están hipóxicos es que entran en paro. Entonces eso es muy importante de garantizar que no hagan hipoxia. Entonces, ¿cómo se debe garantizar el aporte de oxígeno a estos niños? Se les debe colocar oxígeno a 2 litros por minuto en los menores de 2 años, en los que van de 2 a 10 años a 4 litros por minuto y en los mayores de 10 años de 6 a 10 litros por minuto. ¿Qué más voy a hacer yo cuando esté valorando la B? Si el paciente ya está intubado, porque en la A determiné que había que intubarlo, pues hay que verificar si está bien intubado. ¿Cómo? Pues auscultándolo y ver que el tubo esté bien posicionado, porque como tienen tráqueas más cortas, pues hay mayor riesgo de que el tubo se vaya hacia la derecha y que quede intubado solo un pulmón. Y además, en estos pacientes que estoy ventilando, es importante colocar una sonda nasogástrica para que no haya distensión gástrica que limite más la ventilación del paciente. Aquí voy a determinar entonces cuáles son las patologías en la B que son potencialmente mortales. Entonces debo descartar que haya un neumotórax a tensión, que haya un neumotórax masivo, un neumotórax abierto, un taponamiento cardíaco o un tórax inestable. En cuanto a la C, pues debemos evaluar entonces el control de la hemorragia externa con la estrategia de stop the bleed. Si es compresible el sangrado, pues haremos compresión, aplicaremos un torniquete y si no, pues habrá que determinar si el paciente debe controlársele el sangrado en quirófano. Se debe calcular también entonces la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que son los componentes de los signos vitales de la C, y con eso vamos a calcular el índice de choque pediátrico. Estos son los valores pues, del índice de choque pediátrico de 4 a 6 años mayor a 1.2, de 7 a 12 años mayor a 1, y de 13 a 16 años ya se considera pues, positivo cuando es mayor a 0.9, igual que en los adultos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a canalizar dos venas periféricas, vamos a hacer digamos, si no logramos hacer en 2 intentos la canalización de esas venas, pues habrá que garantizar que el paciente tenga un acceso y es por eso que todos los que están haciendo atención primaria a este paciente cuando llega a la institución deben estar capacitados en la colocación de un acceso intraóseo, porque a veces es la única opción en los niños. Se debe detectar los sitios de sangrado, se debe utilizar cristaloides isotónicos y luego de reanimar con 2 boles de cristaloide a 20 cc kilo, se debe pensar que el paciente es candidato a protocolo de transfusión masiva. Entonces, ¿qué pasa con los niños y los cristaloides, los niños traumatizados? A pesar de que ellos, digamos que tienen una resistencia a hacer algún tipo de complicación asociada a la infusión de cristaloides, sí se ha visto que los niños que fueron, que se les hizo un aporte mayor a 60 cc por kilo al día, presentaron un mayor riesgo de ser intubados y de presentar complicaciones respiratorias. Entonces es importante pues no encharcar a los niños en esas primeras 24 horas post-trauma. Entonces, cuando activo el protocolo de transfusión masiva, se debe activar cuando yo ya haya administrado al niño más de 40 miligramos por kilogramo de hemoderivados o de cualquier cristaloide, cuando yo tenga una sospecha de que haya perdido más del 50% del volumen total de su volemia en menos de 3 horas, o cuando presente definitivamente un shock persistente a pesar de que se le está dando manejo con cristaloides o con hemoderivados. Entonces, esto es lo que buscamos con el protocolo pues, de transfusión masiva, priorizar el uso de hemoderivados sobre cristaloides para disminuir el riesgo de intubación de estos pacientes si es que ya no están intubados. ¿Con qué relación? Una relación 1-1-1, relación de plasma glóbulos rojos 1-1 y de plaquetas a glóbulos rojos de 1-1.
Se debe considerar también en estos pacientes el uso de ácido tranexámico en las primeras 3 horas del trauma. Este es un artículo donde se habla de cómo se debe usar el ácido tranexámico en los pacientes pediátricos politraumatizados y ellos hablan de que se debe usar un bolo inicial de 15 miligramos por kilogramo endovenoso, rápido en 10 minutos y después se debe continuar con una infusión. ¿Cómo lo vamos a hacer? En los menores de 12 años a 2 miligramos kilogramo hora, al menos por 8 horas o hasta que se controle el sangrado. Y en los mayores de 12 años, 1 gramo en 8 horas o hasta que se controle. Entonces, ¿qué es diferente en los pediátricos versus los adultos? En los adultos nosotros tenemos que el paciente puede ser llevado a un protocolo de transfusión, a un protocolo de hipotensión permisiva. En los niños no, porque como les mencioné anteriormente, los niños no hacen cambios de la presión arterial inicial como los adultos. Ellos cuando ya tengan cambios pequeños en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial es porque ya el paciente está muy choqueado. Entonces, en ellos no podemos manejar un protocolo de hipotensión permisiva, por lo que les mencionaba anteriormente. Ya luego vamos a hacer pues lo que es la D, la E y la F. Vamos a hacer toda la valoración de el estado neurológico del paciente con la escala de Glasgow pediátrica. Vamos a exponer el paciente, ver dónde están todas sus heridas y le vamos a hacer un FAST para poder determinar si hay alguna patología que amenace la vida del paciente o que requiera de manejo quirúrgico. Se debe usar, aparte de la ecografía, un TAC corporal total en todos los pacientes que llegan politraumatizados. La verdad es que no se ha determinado, no hay evidencia clara de que todos los pacientes que llegan politraumatizados pediátricos deban ser llevados a un PAN-SCAN, un TAC corporal total, como sí sucede en los adultos, que hay unos criterios más claros de quiénes deben ir o no. Este fue un estudio pues, que incluyó 12.000 niños, un estudio prospectivo, donde se valoró que tuvieron pues 761 pacientes que tuvieron heridas intraabdominales, de las cuales 203 pacientes requirieron intervenciones urgentes, no solo cirugía, sino transfusión de hemoderivados, colocación de tubos de tórax. Y ellos mencionaban que si los pacientes cumplen estos criterios, tienen un riesgo muy bajo de tener la necesidad de tomar un TAC. Entonces, si mi paciente no tiene evidencia de trauma en la pared abdominal o torácica, es decir, no tiene signo del cinturón o no tiene sigmas de trauma toracoabdominales en la pared, tiene un Glasgow mayor a 13, no tiene dolor o irritación a nivel abdominal, a nivel de tórax lo ausculto y le hago el FAST y está conservado y no ha presentado vómito, este paciente no va a requerir la toma de una tomografía. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hay pacientes como, por ejemplo, los pacientes con trauma craneoencefálico que tendrán sus criterios específicos como el PECARM para poder realizar la imagen. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Para identificar cuáles son nuestros criterios de activación del código de trauma. Hay muchos artículos, en todas las instituciones son diferentes. Este es uno, por ejemplo, de Inglaterra. Este es el que usamos nosotros aquí en adultos, donde se incluye el trauma penetrante de pacientes in extremis, pacientes inestables, grandes quemados, compromiso de la vía aérea. Este, por ejemplo, es el que usan en Fundación Valle del Lili para la activación del código de trauma pediátrico. Y estos son los criterios que, hablando un poco, queremos proponer y estamos abiertos pues, a que se sumen o se resten para los pacientes que deban ser activados como código de trauma en esta institución. Paciente intubado o que esté en falla respiratoria, paciente con inestabilidad hemodinámica definido como una presión arterial sistólica menor a 5 para la edad, menor al percentil 5, que tenga una amputación traumática, que tenga una fractura pélvica inestable, un paciente que llegue in extremis, un paciente con trauma penetrante con sangrado exsanguinante o que tenga un hematoma expansivo, paciente con compromiso de la vía aérea o el paciente gran quemado, que para los pediátricos sería mayor al 10% de la superficie corporal. Y entonces ya tengo unos criterios que me determinan, debo activar el código de trauma. ¿Y eso qué significa? En esta institución en este momento no tenemos un código de trauma pediátrico, entonces no sabemos cómo activarlo. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que yo debo llamar, debo avisar por WhatsApp. Hay instituciones como, por ejemplo, Fundación Valle del Lili, donde uno marca 4 veces 4 y la secretaria ya sabe a quién tiene que llamar. Hay instituciones como en Banaco, donde uno le dice marque al 1008 y ellos ya saben a quién tienen que llamar. Y eso es lo que buscamos hacer en esta institución, que haya un protocolo claro de cómo se debe activar el código de trauma, quién lo debe activar y a quién debe llamar. Entonces, lo primero es que se debe llamar al cirujano pediatra, si es el caso, se debe llamar a cirugía general y de trauma, se debe llamar a emergenciología y se debe avisar en quirófano, en imágenes sin banco de sangre. ¿Cómo se va a distribuir el equipo? Entonces, este es el paciente, hacia arriba la cabeza del paciente, donde se van a ubicar el residente de pediatría o el pediatra y el terapeuta respiratorio.
Ahí van a valorar pues todo lo que es la vía aérea y el control del collar cervical y de las traumas cervicales. Va a haber un auxiliar de enfermería que se le va a indicar que va a estar encargada de canalizar venas de gran calibre 2 y de monitorizar y retirar la ropa del paciente. Va a haber un personal de enfermería, jefe como tal, que debe encargarse de administrar los medicamentos, transfundir los pacientes, colocar sonda vesical en caso de que sea la indicación y abrir el carro de paro en caso de que sea necesario. Y a los pies del paciente va a estar el líder del código de trauma, que no se va a involucrar en acciones como tal, sino que va a estar encargado de dar las órdenes, verificar que se cumplan y de dar el plan establecido para cada paciente, que puede tratarse de un emergenciólogo, un cirujano pediatra o un pediatra como tal, o un cirujano de trauma, perdón. Entonces, eso es lo que queremos proponer, que puede ser cualquiera de los tres y estamos pues, dispuestos a que la institución nos diga cómo será mejor. Y en este espacio donde se va a atender el paciente se debe tener, obviamente, el carro de paro y se debe contar con un ecógrafo para poder hacer la valoración inicial del paciente. Y este es el algoritmo que queremos proponer. Entonces llega un paciente, se activa el sistema prehospitalario, es decir, del CRIC nos llaman y nos dicen, hay un paciente que viene politraumatizado. ¿Qué vamos a hacer? Empieza la asignación de roles, veo con qué equipo cuento, preparo el ecógrafo, preparo el carro de paro, ingresa mi paciente, tiempo cero. ¿Qué vamos a hacer? El primero que va a estar involucrado en la atención de este paciente va a ser el pediatra. ¿Qué va a hacer él? Le va a hacer el ADMIST, le va a hacer el AMPLIA y le va a hacer el ABCD pediátrico. Cumple criterios, entonces con esta valoración para activar el código de trauma se realiza la activación del mismo. ¿A quién vamos a llamar? A cirugía pediátrica, cirugía general de trauma, ortopedia, neurocirugía, según sea el caso, el emergenciólogo en caso de que lo consideremos necesario y se avisa en quirófano, banco de sangre e imágenes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Verificar la vía aérea, garantizar que esté bien saturado, 2 accesos de gran calibre, lo vamos a monitorizar, la disponibilidad de ácido tranexámico y la necesidad de hemoderivados para que cuando esto se cumpla yo ya tenga definido este paciente para dónde va a ir. Si se va a ir para quirófano, si se va a ir para la UCI o si se va a ir para imágenes. Y con eso pues garantizar una atención oportuna para la patología que tiene el paciente. Entonces, en conclusión, es necesaria la creación de códigos de trauma pediátricos porque va a disminuir la aparición de errores en el manejo, tiene que ser algo sistematizado. Es el pediatra quien debe estar en cabeza de la activación del código de trauma en esta institución. Se debe reforzar el uso de FAST en pediatría y cirugía pediátrica para poder hacerlo cuando el paciente ingrese. Se debe capacitar al personal de urgencias para que tenga, digamos, mayor destreza en ayudas como los accesos intraóseos. Se debe establecer un mecanismo de activación del código de trauma en esta institución, que no está claro en este momento, y se debe estandarizar el manejo conjunto por cirugía de trauma, cirugía pediátrica en los pacientes que van de 14 a 17 años con politraumatismo severo. Y ya. Por la presentación. Con respecto a este protocolo, tenemos presencia de pediatría, tenemos algunas manos levantadas. Doctor Figueroa. Buen día para todos. Agradecerles la presentación a Ola, a José Luis, y el interés que siempre mantienen por este tema en la clínica de trauma. Yo creo que una de las primeras cosas es conocernos, porque cuando arrancamos el turno, algunos de nosotros vamos y nos presentamos a la parte de urgencias, allá no a pediatría, sino a la parte de urgencias para ver con qué urgenciólogo estamos, con qué R1 de cirugía general estamos, en general con quién es el equipo, si estamos con el cirujano general o el cirujano de trauma. Muchas veces no, que está fulanito y pues en realidad uno ni lo conoce. Entonces una parte de todo este equipo que por ahí veo al doctor Jairo Alarcón, siempre se ha soñado en organizar. Desde cuando yo vine a este hospital la primera vez en el 2008 como cirujano pediatra, se intentaba organizar un centro de atención de trauma pediátrico, como lo describió muy bien Paola.
y pues esto ha dado vueltas, se ha esperado, llevamos 16 años y seguimos todavía en discusiones de que si lo ve uno, lo ve el otro, que a quién le toca. Y yo creo que como lo muestran ahí, nos toca a todos y somos un equipo. Entonces, entre más nos conozcamos, desde el momento en que llegamos al turno, con qué R mayor estamos, si el profesor que hay de adultos es de cirugía general, es de cirugía general y trauma y emergencias. Yo creo que debemos empezar por ahí, pero obviamente es una necesidad, y más en una institución que está acreditada, tener este tipo de esquema muy organizado y protocolizado. Así que muchas gracias por eh, presentarlo y seguiremos trabajándole a ver si logramos cristalizar la idea. Doctor Pino. Buenos días a todos y pues muchas gracias, Paula. Yo creo que quedó muy entendible el protocolo del trauma pediátrico y el código de trauma. Muchas gracias, José Luis, porque siempre se ha intentado organizar una mejor atención para los pacientes traumatizados y el Hospital Universitario del Valle, como uno de los centros de trauma de referencia en la ciudad de Cali desde hace más de 30 años. Estamos, como dice el doctor Figueroa, tarde de organizar un código de trauma pediátrico y que esta es una muy buena iniciativa. Y ahora que el hospital cuenta con talento humano de emergencias, antes nosotros no lo teníamos, ahorita está el grupo de emergenciólogos en la reanimación y hay ya 2 emergenciólogos en el servicio de urgencias y esto yo creo que ha complementado muy bien el servicio y nos va a mejorar la atención de los códigos de trauma. Y dado que la directriz en este momento es que los pacientes de código de trauma pediátrico y adultos se reciban la reanimación, ahí hay un emergenciólogo y que se convoque al pediatra, yo creo que este es el inicio para mejorar la atención de estos pacientes. Y algo que quería comentar, estamos trabajando desde la universidad en conjunto con el hospital, 2 programas. El primero, el programa de emergencias de medicina de urgencias que está liderando el doctor Arnulfo Orobio y que yo creo que desde la universidad también se va a impulsar mucho este tipo de programas. Esto yo creo que va a redundar en que se va a mejorar la atención de los pacientes traumatizados en el servicio de urgencias desde el punto de vista de que van a tener residentes también de emergencias allí en la Universidad del Valle, en conjunto con los residentes de cirugía y ahora pues con los fellows de cirugía de trauma y los fellows de cirugía pediátrica. Yo creo que tenemos el equipo completo para lograr montar esto. Lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo con unos protocolos de atención. Obviamente para el código de trauma pediátrico, los pediatras y los residentes de pediatría fundamentales, como lo dice Paola, en la parte de la activación del código, todos somos un equipo, todos somos igualmente importantes y lo único que nos debe tener a nosotros en mente preocupados es mejorarle la condición al paciente. Una recomendación, José Luis y todo el equipo de cirugía pediátrica, lo que estamos haciendo nosotros ahorita con el código de trauma de adultos es primero analizar todos los códigos de trauma que llegan. Nosotros, como lo mencionó Paula, revisamos todos los códigos de trauma todos los lunes a las 2 de la tarde con todo el equipo que ha participado en el código de trauma y esa retroalimentación hace que se mejore todos los días. Siempre hay algo que mejorar y esto debe ser permanente, ¿no? Como parte de la instauración del equipo de trauma pediátrico. Y lo otro es la simulación como parte del entrenamiento para la atención del código de trauma. En la semana del 20 de diciembre tenemos una reunión con el grupo de emergenciología del hospital. Nosotros organizamos ya un curso de código de trauma de adultos, que la idea es que entre el grupo de emergencias y el grupo de cirugía de trauma se lo podamos dictar a todos los que tienen que ver con el código de trauma del servicio de urgencias de la CHUE, sean enfermeras, terapeutas respiratorios, los médicos de urgencias, los cirujanos, todo el equipo debe estar entrenado en esto. Y después de haber instaurado un protocolo de código de trauma, lo siguiente es que los protagonistas del código se puedan hacer espacios simulados, o sea, sacarlos de la operación, citarlos en otros espacios de tiempo, hacerles casos simulados
de pacientes traumatizados pediátricos y adultos para que el entrenamiento y el desenvolvimiento en la escena de simulada les pueda preparar para los eventos que son ya los reales. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Paula. Eso es lo que tenía para contarles. Gracias, doctor. A continuación, el doctor Carlos Contreras, pediatra del hospital. Claro. Buenos días, también pues muy buena la revisión. Es muy importante pues, estandarizar el manejo de estos pacientes porque desde pediatría siempre nos encontramos con la dificultad de lo que mencionaban, quién está de turno, quién no va a ver. Hay situaciones en las que perdemos tiempo por esto y pues digamos que es crucial y por eso estamos acá. Algo que digamos que hay que afianzar más, hay veces nos encontramos con la dificultad de acceso a ciertos recursos, pero pienso que esa es la idea a través del protocolo, pues mejorar esto. Hay varios pediatras que tenemos entrenamiento en ECOFAS, pero pues está la dificultad como que está teniendo otro paciente, se lo lleva a otro lugar, entonces no está disponible rápidamente como para tomar esas decisiones. Otros insumos que, pues como vemos que es muy inicial, es el acceso a las luces intraóseas. Muchas veces terminamos haciendo algo con un gel o con otro dispositivo. Entonces sí quería como, digamos, después que organicemos eso, discutir qué es lo que falta y pasar la documentación necesaria para ello. Y también, pues muy importante la simulación. En la Universidad del Valle, pues hay algunos escenarios, pues no está con la última tecnología, pero sí se podría, digamos, afianzar también todo el equipo. Doctor Sandoval, jefe de urgencias. Paola, gracias por la presentación. Dos comentarios. El primero tiene que ver con dos momentos de tu charla que creo que hace falta reforzar, y es que pasa afuera, antes de que llegue ese paciente. Porque los códigos acá, como lo han dicho, así como funcionan el de adultos, se pueden llegar a hacer y a cumplir como en otras instituciones, pero lo que está pasando en el momento que ocurre el trauma, que es en el barrio El Rodeo o en el barrio Versalles o donde quiera que pase en la ciudad o por fuera de la ciudad, pues no sabemos qué está ocurriendo. Y es ahí donde carecemos de impactar desde acá, desde estas instituciones donde se supone que sabemos de eso. Si no controlamos cómo llegar acá, vamos a tener dos escenarios que ya lo hemos vivido con los adultos. ¿Cuáles son? Decirle a todo el mundo, cualquier niño con trauma venga al HV. Entonces vamos a tener desde levantaduras de uñas hasta el trauma pancreático. Y eso no puede ser aceptado por el hospital porque todo en salud tiene un límite. Los recursos tienen sus límites. Por esa razón debe haber, dentro de la parte prehospitalaria, una clasificación que haga que llegue aquí lo que tiene que llegar. Con los adultos ya pasa. Los residentes de cirugía me han dicho muchas veces, ¿por qué es que ya no llega el trauma? Claro, hace 6 años teníamos los pasillos llenos de pacientes de trauma. Claro, con las heridas de un corta uñas hasta el trauma pancreático. Pero las instituciones no pueden estar así, sobre todo estas complejidades. Hay que hacer una clasificación previa para que los recursos sean los suficientes para volver las instituciones sostenibles. Y eso de resultados en salud. O sea, eso no es una cosa que se invente ahora aquí, eso ya está hablado hace más de 20 años. Ahora bien, el otro comentario es sobre, pon la diapositiva, porfa, del algoritmo, por favor. Entonces pones paciente ingresa, valoración pediatría. Bien, listo, que el pediatra lo valore cuando hay entrenamiento, perfecto. Ahí hago un paréntesis, urgencias ya tiene 2 emergenciólogos, como dijo el doctor Pino, y tiene su propio ecógrafo. Ya no dependemos del ecógrafo de medicina interna ni el de cirugía general, que está constantemente ocupado. Ya emergenciología del hospital, del servicio de urgencias, tiene su propio ecógrafo. O sea que hay una ventaja. Y ya todos los especialistas en emergencias ya tienen el entrenamiento en ecografía. Pero cuando pones realizar activación, colocas a todos. Entonces eso es el paciente de todos y es de nadie. Y créanme que lo vivo muchas veces en la semana y en el día. Llegó el paciente, todo el mundo entra y ahí juega algo que es, Oscar Wilde dijo en 1890, si quieres salvar al mundo, mata tu ego primero. Y entonces empiezan los egos a jugar.
que es que usted cómo va a decir que yo no sé, que yo soy el que más berraco, y cuando uno va y ve, solamente está el emergenciólogo y el pediatra, y los especialistas de los que estás ahí diciendo, no hay ninguno. Entonces, eso hace parte de entender las complejidades de la institución. Por eso creo yo que hay que definir primero, que creo yo, pues dentro de mi poca, de la ignorancia de trauma, que el emergenciólogo debe atender ese primer paciente con la ayuda del pediatra, y parte de entender las complejidades, también entender la geoespecialidad del servicio de urgencias de ese hospital. No tenemos una sala de reanimación para pediatría. Por eso es que decidimos hacer en la R, tener toda la reanimación de lo que llega a este hospital. Esa es la reanimación de la R que fue diseñada por antecesores del servicio de urgencias, con un diseño genial, porque está el quirófano al lado, el tomógrafo a tres pasos, tiene la sala de espera al lado. Es una sala de espera que es una sala de hospitalización. Eso no es viable tener pacientes de trauma entrando a través de toda la sala de espera por encima de los pacientes. Entonces, entender esas complejidades internas de la institución y ese cuadro que pones a todos, creo que hay que ponerle un poquito más de claridad para que los egos se rompan y sobre todo para que al momento que llegue un paciente con el código, pues podamos enfrentar de una mejor forma estas complejidades internas. Doctor Jairo Alarcón, ¿puede hablar? Bueno, muy buenos días, ¿me oyen? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Muy oportuno y muy pertinente en este momento hablar del equipo de trauma. Muy buena la revisión, doctora Paola. Sin embargo, algunos comentarios muy personales, algunas cosas históricas. Esa unidad de urgencias, doctor, no me acuerdo el nombre que acaba de hablar el doctor jefe de urgencias, la diseñé yo cuando Sandoval, fui doctor. gerente. Doctor Sandoval, cuando fui gerente de urgencias hace muchos años, 2005, 2006, la diseñamos con esa perspectiva, ¿no? Que el paciente nos llegara a tener 2 salas de reanimación, una de trauma, una área médica, los 4 quirófanos, una unidad de cuidado intensivo que resolviera los problemas urgentes para estabilizar el paciente, porque usualmente pues, las UCIs permanecían llenas. El proyecto fue muy hermoso y fue apoyado obviamente por su momento el subdirector, el doctor Jorge Iván Ospina, y se hizo algo muy interesante. Pero retomando algunas cosas del doctor Sandoval, yo quisiera, pues, como les digo, muy personalmente hacer algunos comentarios. Yo creo, doctora Paola, que los cirujanos pediatras, igual que los pediatras, sí tenemos una obligación, como dijo el doctor Sandoval, de incidir afuera del hospital. Hace muchos años tuve una charla en Estados Unidos con una cirujana pediatra del área de Queens, donde ella intervino el trauma pediátrico con políticas públicas, mostrándole a la comunidad y a la sociedad y a la región por qué se estaban traumatizando los niños. Y el impacto fue muy importante, fue liderado por una cirujana pediatra de un hospital de trauma de Nueva York. Entonces yo sí creo, doctora, yo creo que el rol de todos no solamente está dentro del hospital, no solamente está dentro de nuestro hospital, sino que está también por fuera. Segundo, creo, y para mí creo que también es vital la regionalización del trauma. Yo creo que no todos los hospitales deben de hacer trauma, no todos los tienen los recursos, ni la experticia, ni la habilidad. Algunos tienen las habilidades para cobrar, atenderlo rápidamente, cuando se le acaba el SOAT, pues lo manda para el hospital universitario. Usted no, eso es una realidad. Muchos de nuestros profesionales pues hacen parte de esos equipos de usurparle los recursos del sistema de salud y dejar al hospital universitario, pues obviamente cuando ya el paciente no tiene sino un asegurador, un CISBEN, una EPS subsidiada, en fin. Entonces, por ende, obviamente, el paciente ya no llega complicado y no se ha manejado de una forma integral. Entonces, yo creo que la regionalización del trauma es extremadamente importante, pero son políticas públicas que ahí sí es un poco más complicado incidir. Sin embargo, pues tenemos una gobernadora, hemos tenido alcaldes médicos y realmente no se han empoderado. Alguna vez se intentó trabajar sobre el tema de las ambulancias, que también es otro tema muy problemático y nunca se incidió en eso. ¿Por qué lo digo? Porque es que el equipo de trauma, como alguno de ustedes lo dijo, pues arranca desde afuera.
y es la identificación y qué pacientes los que nos tienen que llegar al Hospital Universitario del Valle. Respecto a los criterios de evaluación, igual que el doctor Sandoval, yo quiero que me ponga la diapositiva de los equipos, porque no lo comparto absolutamente para nada, Paola. ¿Sí? Venga, yo la pongo acá. Porque aquí falta mucha gente y creo, con todo respeto, que los emergenciólogos, yo pues ahora estoy en vacaciones, pero hasta hace 8 días que estuve ahí, yo nunca vi un emergenciólogo rotando con nosotros en urgencias de pediatría, rotando. No sé dónde ellos rotan los emergenciólogos, pero como lo dijo la doctora Paola, el niño no es un adulto pequeño y tiene una fisiopatología muy diferente. De hecho, por eso usted, por ejemplo, pone un ejemplo del índice de shock a partir de 4 años, pero el índice de shock está desde recién nacidos, y desde recién nacidos tenemos pacientes politraumatizados, y el CIPA es el ajustado para la edad de los niños. Es un elemento únicamente para mostrarles que el emergenciólogo tiene que rotar por el área de pediatría de urgencias. Hasta ahora yo no lo he visto, de pronto rotan en otras instituciones, no lo conozco, lo desconozco. Entonces, dentro del equipo es fundamental que todos, y como dijo el doctor Sandoval, pues a veces todos participan y nadie es el dueño del paciente, y eso es muy cierto. Carlos Contreras, que es de la parte operativa asistencial del hospital, lo sufre todos los días allá, porque todo el mundo se balotea al pacientico. Y eso es algo importante, doctor Sandoval, que también se tiene que organizar. El niño es niño hasta los 18 años, pero en el hospital o en otros hospitales, como en Clínica Versalles también, en algunas cosas para hasta 14 años, y entonces si es de mayor de 15 años no lo atiende cirujano pediatra. Eso es de las cosas que se tiene que definir dentro de la activación de los equipos. Y lo otro es de la participación también. Yo no veo por ningún lado, doctora Paola, al intensivista pediatra. Un maestro que lamentablemente fue el autor del artículo que usted referenció a la Fundación Valle Lili, que ya no nos acompaña, Raúl Astudillo, mi gran maestro. Me enseñó a mí como intensivista que el intensivista tenía que bajar y hacer parte del equipo de trauma. ¿Y por qué lo digo, doctor Sandoval y doctores? Porque es que el intensivista es el que va a manejar todo lo que se deriva de la atención inicial del trauma, y el que tiene que movilizar pacientes, abrir los cupos y hacer parte de las personas más entrenadas en el manejo de la reanimación del paciente. Obviamente, lo ideal es que todos indiscutiblemente hagan parte del proceso de reanimación y todo, pero el equipo multidisciplinario, fuera del emergenciólogo, el pediatra, tiene que estar también el intensivista, ¿sí? Y contar también con los quirófanos oportunamente para poderlos intervenir adecuadamente. Y una última recomendación, o sea, todos sabemos, y todas las nuevas generaciones y todos los que están trabajando hoy en día en la parte operativa, en el área de urgencias, tienen que tener entrenamiento en ecografía, en focus y todos estos elementos de intervención oportuna, de identificación oportuna, porque esto dejó de ser de potestad de los radiólogos. Sin embargo, los cursos que hace la Universidad del Valle, una universidad pública, los cobra, y se los cobra a los mismos profesores de la universidad, a los asistenciales. Yo creo que si lo están haciendo la universidad, esto será absolutamente para estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, y debe ser una cátedra hoy en día obligatoria. No se entiende un médico que trabaja en el área de urgencias que no maneje hoy en día la ecografía, el ECOFAS, porque es vital. Y no solamente lo deben de tener en el hospital universitario, sino ECOFAS se debe regar para todos los hospitales de que tenga un servicio de urgencias. Estas eran mis observaciones muy personales, y muchas gracias por la invitación, doctor Castillo. Gracias, doctor. ¿El doctor González? Quiero felicitarlos, José Luis y Paola. Me parece muy pertinente el código de trauma en pediatría. Tengo dos cosas antes de que se me olvide lo que dice el doctor Alarcón, me parece muy importante. Es decir, el ultrasonido debe ser parte del currículo de los estudiantes de pregrado y de posgrado, sin duda. Y digamos, un ejemplo de eso puede ser el departamento de cirugía, donde hay una asignatura que es ultrasonografía. De manera que sí es muy importante que esté dentro del currículo y que no sea parte de cursos especiales, porque no tiene sentido. Lo otro es una observación también muy personal, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben? Los niños, desde mi perspectiva, es un poquito pedagógico el primer septenio, el segundo septenio,
El tercer sexenio, que es de 14 a 21 años, ya es una población de adolescentes. Esa población de adolescentes no son ni los niños y tampoco son los adultos, son los adolescentes. Y en ese sentido, en muchas partes del mundo existe un abordaje especial para los adolescentes. Pero hablando del trauma específico, cuando vos mostrás la fisiopatología, de 14 en adelante se parece mucho a la fisiopatología de los adultos. Entonces, digamos, como mi invitación es que en ese grupo de edad específico, de 14 a 18 o a menos de 18, se convoque al cirujano de trauma y emergencias también como primer ascendiente con el cirujano pediatra si se quiere. Pero es muy importante recoger la experiencia que tenemos en adultos. Hay una formación que el doctor Carlos Ordóñez García y todo el equipo de cirugía de trauma y emergencias ha logrado consolidar y es entrenar a cirujanos de trauma y emergencias, porque no hacemos sino trauma y emergencias. Entonces, cuando uno hace una cosa, pues hay que hacer más o menos esa cosa y utilicemos ese recurso. Entonces, mi invitación en el protocolo que hay ahí, como lo veo que está ahí definido, es que en ese grupo específico de edad, en ese grupo específico, se convoque o al médico de cirugía de trauma de emergencia o al cirujano de trauma de emergencia. Porque tenemos experiencia en eso y la fisiopatología es muy, 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 muy parecida, ¿no? Eso es, digamos, lo que quería decir, ¿no? Y enhorabuena, felicitaciones, José Luis. Sí, ahora. Doctor Pantoja. Sí. Hola, Pablo. Primero te felicito por la revisión, una revisión completa y que nos convoca a todos los que estamos participando en el manejo de los pacientes de trauma pediátrico y es muy importante comenzar a dialogar entre todos. Sí, todos creo que hay unas cosas que nos convocan a todos, estamos de acuerdo que los pacientes mayores de 14 años, las causas y la fisiopatología van a ser diferentes a los menores de 10. Ya los niños más grandecitos es diferente. En los menores de 10, más le predomina el trauma cerrado. En los mayores de 14, aquí vemos sería el trauma de fuego, que son casi que en las noches y siempre llegan en las noches. Ya también estaba comentado que llegan más los domingos en la noche. Y eso es lo que la realidad que nos ve. ¿Qué problemas, bueno, qué ventajas uno tiene en el momento de abordar? Pues yo, inclusive, ni siquiera como doctor, sino como pediatra asistencial a las 2 de la mañana, los domingos amaneciendo el lunes, que llega el paciente con heridas múltiples y de arma de fuego. Cosas buenas, está el residente de cirugía siempre dispuesto a colaborar y hacer el paso rápidamente. Si son los mayores de 14 años, generalmente entran por adultos. No es mi equipo el que lo está manejando. Los goteos de sedación que manejan adultos es un poquito distinto a los goteos de sedación que a veces manejamos en pediatría. Entonces uno ya entra a veces en discutir. Entonces si lo van a manejar, el emergenciólogo muchas veces sí está ahí, él está ahí presente y está comandando y monta los goteos. Entonces yo pues no voy a cambiar goteos para estarnos, sino generalmente pues podemos también dialogar esa forma de montar goteos, la forma más fácil. Porque a veces cuando montemos ese tipo de goteos en niños muy chiquitos, uno coloca mucho volumen. También tenemos la ventaja de que tenemos un médico de triaje, que es una parte fundamental porque él se conoce muchas de las personas de quienes está de turno, él es el que está llamando a la persona, al neurocirujano, él está llamando, ahorita que los residentes de neurocirugía ya no están haciendo noches, entonces nos dificulta un poquito más, entonces el neurocirujano está a veces responde, no responde, entonces son las dificultades que hay que ir hablando. Es un aprendizaje que estamos teniendo y que necesitamos a partir de ciencias pediatría y necesitamos aprender todo el recorrido que ya ha pasado trauma adultos. Ellos tienen un recorrido, tienen una segunda especialización. Entonces es tomar todo lo que ellos han aprendido y aplicarlo en pediatría. Tenemos diferencias. Es muy difícil tomar guías de otros países porque nuestra incidencia es completamente distinta. Si revisamos, por ejemplo, trauma de columnas, cuando uno va a revisar en niños siempre es trauma columna cerrado. Y acá lo que más vemos es por herida por arma de fuego. Entonces, cuando hacen una revisión, hacen caídas, etcétera, etcétera. Entonces, son otro tipo de abordajes y es importante comenzar a sacar nuestro propio aprendizaje, nuestra propia epidemiología. Y sí buscar la forma de hacer un grupo de trauma para comenzar a tomar decisiones y enfocar, porque a veces cuando estamos en este tipo de situaciones donde hay tantas personas que comienzan a opinar, sino que hay un grupo pequeño,
que ese grupo pequeño comienza a generar directrices que estén conformados por personas que les interese manejar el trabajo pediátrico y que ven esto como un problema de salud pública, porque es un problema de salud pública, para poder abordar y tomar directrices para poder mejorar también el abordaje de estos niños. Otro problema que a veces veo es que ya el paciente del trauma está con un orden de hospitalización, ¿a dónde va? Tiene 14 años, entonces ahí a veces no, es que no lo puedo transmitir acá, tiene problemas sociales, problemas de farmacodependencia, es agresivo, y estas dificultades son también las que estamos viviendo a diario acá. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hay unas personas que estamos fuera del auditorio. Laura Galvis, jefe del Departamento de Emergencias Pediátricas de Fundación Valle del Lili. Hola, buenos días a todos. Primero felicitar a Paola por la revisión, al doctor José Luis por el esfuerzo que está haciendo y también al HV por volcar la mirada en este momento hacia la organización del Código de Trauma Pediátrico. Para nosotros en la Fundación ha sido una experiencia de construcción conjunta muy linda, en la que lo más importante ha sido la voluntad de trabajo en equipo. Posiblemente muchas de las dificultades que ustedes mencionan ahora o de las controversias que tienen, lo vemos hasta los 14 años, lo vemos hasta los 18, lo hospitalizamos en piso de pediatría, lo hospitalizamos en piso de adultos, cuántos equipos activamos, a quién llamamos, dónde lo atendemos, son cosas que nosotros también vivimos y discutimos en algún momento. Entonces me parece chévere que de pronto esta sea una oportunidad para que trabajemos en conjunto y me pongo a disposición y pongo a disposición el Servicio de Urgencias Pediatría de la Fundación Valle del Lili para que trabajemos en conjunto y los ayudemos también a hacer esta construcción que finalmente va a redundar en el beneficio de los niños y de los adolescentes de Cali y del Valle del Cauca. Entonces, simplemente aplaudir este esfuerzo, contarles que nosotros ese camino ya lo hemos recorrido y lo seguimos recorriendo y seguimos aprendiendo y ponernos a disposición de ustedes en lo que puedan necesitar para que sea una experiencia muy exitosa. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor. Bueno, buenos días. Me parece muy importante esta revisión que presenta hoy Paola junto con el profe Castillo y quería como comentar pues como una experiencia que tuvimos este año en el Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica y es que en el Congreso hubo un espacio en el que se discutió sobre trauma pediátrico y una de las propuestas que hacían los otros grupos pues de las universidades como pues, de la Universidad de Antioquia era que se incluyera la radiografía como un anexo de la valoración inicial. Sin embargo, en pediatría y en trauma, la radiografía no tiene una buena sensibilidad para hacer diagnóstico de la patología traumática. Y, digamos, la participación y la intervención del grupo de Cali en la Universidad del Valle fue resaltar la importancia del uso de la ecografía en trauma, porque como siempre pues, lo hemos venido diciendo en nuestra escuela, nos responde preguntas simples para tomar decisiones en beneficio del paciente. Y otra cosa que también, pues que me parece importante mencionar es que nosotros llevamos una serie de casos a este congreso en conjunto con el doctor Castillo y era con pacientes pediátricos que han sido víctimas de trauma penetrante por heridas de proyectil de arma de fuego a los que se llama una tomografía. La tomografía siempre ha tenido, digamos, como el concepto de que la radiación ionizante genera cáncer en los niños, y sí, esto es parcialmente cierto, pero haciendo la revisión de la literatura encontramos que no habían estudios directamente relacionados con los pediátricos en los que se hubiera desarrollado cáncer por haberse expuestos a la radiación ionizante de la tomografía. Y también encontramos que el beneficio fue mayor en estos casos que presentamos en el Congreso porque se permite tomar decisiones en cuanto a menos conservadores y no llevar a un niño de 7, 9, 6 años, que fue uno de los casos que presentamos, a una cirugía como una laparotomía de trauma que puede ser muy mórbida para ellos. Y entre otras ideas, pues quiero como agregar a esta presentación que
que la tomografía en los pacientes pediátricos la podemos utilizar y, digamos, existen protocolos como la disminución de la colimación, la velocidad del tiempo del corte en que se disminuye de 0.5 a 1 segundo de la aplicación del corte de la tomografía, y eso hace que la radiación se disminuya y el beneficio va a ser mayor para poder tomar decisiones en cuanto al paciente que debe ser llevado a cirugía o no. Entonces, felicitaciones y muchas gracias por presentar pues, este código. Doctor Alejandro, fellow de cirugía pediátrica. Gracias. Sí, buenos días. Yo creo que algo indispensable que deben tener todos los servicios de urgencias en este momento, que no es ni siquiera para es la disponibilidad de un ecógrafo. Y ese ecógrafo no debe ser propiedad o de cirugía general o de cirugía pediátrica, sino del servicio. Y esto va a permitir con toda seguridad que las personas que tengan ese ecógrafo ahí la puedan empezar a utilizar y empezar a hacer la curva. Algo también importante es que los que hagan ese FAS deben estar supervisados por alguien de más experiencia también, porque es importante no es solo ubicar las ventanas, sino también empezar a tener como ese ojo crítico de realmente determinar si es positivo o es negativo. Y el ecógrafo no solo es para trauma, específicamente detectar si tiene o no tiene líquido, si tiene o no tiene neumo, sino también nos permite utilizarlo para estrategias de reanimación, para verificar posición del tubo porotraqueal, para los accesos venosos, etcétera, etcétera. Y en pediatría específicamente también ayuda a hacer diagnósticos de patologías quirúrgicas como apendicitis, imaginación intestinal, etc. Entonces sí es muy importante que nosotros como hospital universitario tengamos a disposición este elemento para poder seguir entrenando y aprendiendo. Entonces es importante pues hacer la gestión administrativa para poder lograr tener esos equipos aquí. Sí, idealmente. Lo que pasa es que aquí uno ve que hay la urgencia, pero hay aparte, o sea, como un punto aparte, está pediatría, ¿sí? Entonces a veces también es un sitio, cada servicio donde se va a atender debería tenerlo, o eventualmente entonces si se han de atender, entonces esos pacientes deberían atenderse en un lugar donde todos se convoquen y pueden llegar. Sin embargo, sí me queda el sinsabor de que realmente en pediatría debería haber ese ecógrafo, porque es imprescindible que los pediatras y todos en general pues empecemos a tener como ese entrenamiento para utilizarlo en todas las patologías, no solo las traumáticas, sino también las inflamatorias. Es importante tener. Doctor Francia. Sí, no se escucha bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, Juan. No, felicitarte y al doctor Castillo por esta presentación. No, muy cortico. Primero que hablando de la parte externa, pues definitivamente el que esos pacientes tan severamente comprometidos se demoren en llegar a los sitios específicos y que estén manejados en otra parte donde lo que hace es en ampliar el tiempo de manejo de estos pacientes, pues obviamente va a hacer de que esto redunde en más mortalidad y más tiempo de esos pacientes en cuidado intensivo. Y lo otro es en la parte del paciente niño quemado, es que ahí también en el código de trauma, yo creo que hay que agregar no solamente los niños del 10% de quemadura, sino los niños que tienen quemadura eléctrica y los niños, como ustedes bien lo dijeron, por su vía aérea, el paciente que se sospeche vía aérea quemada. Es básicamente eso, Paola, no más. Gracias. Doctor Franco. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad. Lo primero que quiero decir es que realmente la presentación que ha hecho Paola, por supuesto, felicitarla porque ha sido una presentación muy concreta, quizá de las presentaciones
en el torno del objetivo más precisas. Por supuesto que le tenemos que encontrar algunos faltantes como lo han hecho los participantes, pero yo sí solicitaría realmente que esta presentación se tomara como de esquema principal, digámoslo así, para hacer las adicciones. El otro punto que quiero resaltar es que en base a los participantes, por supuesto que están allí personas que han estado en la historia de esa construcción de que habla la doctora Laura, porque es una construcción que ha sido conjunta y yo quiero resaltar el tema de que somos afortunadas las dos instituciones y las personas que han brillado en desarrollos en diferentes instituciones y en el país que salieron precisamente de esa construcción y de esa enseñanza. Y en trauma sí que tenemos enseñanza conjunta entre pediatría, identifico pediatría con cirugía pediátrica y la parte de adultos, porque esa enseñanza ha sido bilateral. Cirugía pediátrica permanentemente enseñó a cirugía general muchas cosas, empezando por el trauma conservador en las patologías que realmente merecen ese tipo de manejo. Pero quiero señalar junto con esto que esto es producto de esa enseñanza entre pediatría, cirugía pediátrica, cirugía general en las dos instituciones. Yo diría que el servicio tiene como ninguno en el país esa fortaleza y ese diamante, digámoslo así, de poder disponer de las especialidades de adultos en el campo quirúrgico y muchos otros, y de niños. Y esa construcción, lo que pasa en la fundación no es gratuito ni ha salido espontáneamente de allá, y es producto de ese manejo interinstitucional. Todos los que hablan y los que tienen en este momento la autoridad en el trauma pediátrico han sido productos y han pasado en esa construcción bilateral interinstitucional. Entonces sí me parece definitivamente que esta reunión debería marcar y debería apoyarse. Cuando hablamos de los egos, pues precisamente uno de los egos que tenemos que congeniar siempre son los egos de las personas que logran posiciones institucionales de cierto nivel para poder hacer estos desarrollos y para poder hacer, digámoslo, el manejo conjunto e impactar en los puntos importantes. Está bien la parte externa, por supuesto que hay que hacerlo, y el hecho de que se inicie un núcleo central no quiere decir que en esas ramificaciones de los flujogramas no se siga haciendo, pero me parece mucho más importante echarlo a andar, darle y buscar el apoyo, sí, administrativo y gerencial de las instituciones, específicamente de nuestro hospital o del hospital departamental, para empezar este punto. Yo vuelvo a insistir, la construcción, todos y discúlpeme que haga esa alusión específica, el trauma en Valle de Lilí pues ha sido producto, vuelvo y repito, de ese manejo institucional bilateral todo el tiempo, y todos los que históricamente y los que están ahora han participado de esa construcción bilateral, y escuchamos de alguna manera las personas que, aunque no se trabajen en las dos instituciones, que siguen trabajando en la otra institución, la disposición abierta, yo diría desprovista de egos, para seguir trabajando con esos propósitos comunes. Probablemente hayan algunas otras cosas puntuales que insistir, pero me parece que la fortaleza y que la ventaja de tener esas dos instituciones
aliadas con unos mismos objetivos, no la tiene nadie en el país. Muchas gracias. Gracias, doctor. Damos por terminada entonces la sesión. Gracias a todos por asistir.